¿Sabéis lo que es el estoicismo? Hoy vamos a aprender cómo se puede emprender desde una manera estoica. La mayor lección que nos da Gonzalo Moyá en la entrevista de hoy, la vais a ver en la entrevista. No podemos controlar lo que nos pasa en nuestro día a día, pero sí podemos controlar siempre cómo nos lo tomamos. Esta es la mayor lección que nos va a dejar Gonzalo Moyá en la entrevista de hoy. Esta y mucho más aprendizajes que nos da a través el estoicismo. Él trabaja ayudando a emprendedores desde su cuenta El Emprendedor Estoico y nos deja muchísimas claves que vais a ver ahora mismo en la entrevista. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo programa de The Yes Man Show. Como sabéis, el programa donde intentamos combatir la infelicidad, esa máscara que nos ponemos todos delante de las redes sociales, con historias de verdad, con historias únicas y sobre todo con historias que os inspiren y que os ayuden a ser un poquito más felices después de cada programa. Como siempre, el programa de hoy va a ser analizado por Rocío Marín, nuestra psicóloga asociada del Centro de Psicología Emotiv, para que os podáis llevar tips a casa de todo lo que os identifiquéis con nuestro entrevistado de hoy. Que ya os adelanto que menudo entrevistado tenemos hoy. Si os gusta el estoicismo, conocéis a Marco Aurelio, el emperador y filósofo romano, os va a gustar mucho porque vamos a ver una filosofía diferente en el desarrollo de una carrera profesional, de luchar por un sueño. Hoy, el podcast de hoy, lo dedico a todos los que no se atreven a quitarse la corbata y perseguir lo incierto, a quienes son adictos a la sensación de ayudar y de perseguir su sueño, y a quienes querrían ser un poquito más difíciles de enfadar. El invitado de hoy, porque lo conozcáis un poquito y ahora ya os lo voy a presentar, que estoy deseando hacerlo, se quitó esa corbata de gran puesto internacional para buscar su pasión por el emprendimiento y la filosofía. Tiene miles de seguidores nutriéndose de un nuevo modo de entender el éxito y su proceso a raíz del estoicismo, y os estoy dando muchas pistas. Y como curiosidad, su primer socio emprendedor fue su padre. Hoy os quiero presentar a Gonzalo Moyá. Bienvenido al programa. Hola Alex, ¿qué tal? Encantado. Yo sí que estoy encantado de tenerte, el emprendedor estoico en Instagram. Estoy leyendo ahora Meditaciones de Marco Aurelio y me has dicho que no. No, no, es verdad que lo suelo preguntar mucho y me lo suelen decir. Tío, me estoy leyendo ahora mismo Meditaciones y digo, hay muchos otros libros para empezar. Eso no quiere decir que no sea el mejor. De hecho, yo probablemente también empecé. De hecho, me preguntan mucho, ¿cómo empezaste con el estoicismo? No lo sé. Me encantaría acordarme, pero es con esto que empiezas que no sabes que te va a marcar tanto. Hace ya 10 años, yo creo. Pero es un libro espectacular, evidentemente. Ahora, si quieres empezar, si te quieres lanzar, hay mejores opciones. Pero oye, ya me comentarás qué tal, ¿no? Para empezar, lo que sí tengo clarísimo es que me estoy deseando terminar el programa para irme contigo a pasear descalzo por el bosque. Pues hay cola, pero te dejo pasar sin problema, claro. ¿Es ese tu celebración de cumpleaños más original? Sí, te estaba comentando antes. Yo, por mis valores, por mi forma de ver la vida, tiendo a ser racional y tiendo a preguntarme todo por qué. ¿Y por qué celebramos un cumpleaños? ¿Por qué se me felicita a mí y no a mi madre, que fue la que hizo el esfuerzo para que yo naciera, ¿no? Entonces, bueno, en ese cinismo que tiendo a tener, que me gusta mucho de ver el mundo arder y poner las cosas patas arriba, mi familia quería celebrar mi cumpleaños y dije, ¿os parece si lo celebramos a mi forma? Y les preparé un cumpleaños estoico. Y bueno, pues una de las ideas que se me ocurrió fue esa incomodidad voluntaria. Vamos a quitarnos los zapatos, vamos a pasear por el bosque, vamos a incomodarnos y que se dieran cuenta de que de repente algo tan básico como dar un paseo por el bosque se te convierte en un infierno porque te duelen los pies, porque no puedes mirar hacia arriba y ver el cielo, ver el atardecer. Bueno. Hasta que ese infierno te empieza a dar un poco igual y ya eres capaz de andar mirando adelante, ¿no? Esa es una buena metáfora y es lo que va buscando el ejercicio. Lo primero, Gonzalo, tengo dos preguntas para empezar. ¿Qué es el estoicismo y cómo te afecta? El estoicismo es el antídoto natural más eficaz que yo he encontrado para combatir, no te hablo ya solo de la ansiedad, sino del ruido mental, creencias limitantes, una serie de cosas que por suerte, voy a decir, están en nuestro día a día. Digo por suerte porque significa que hay cierta consciencia que antes no había, ¿no? Pero que el hecho de que sepas que están ahí no quiere decir que sepas combatirlas. Entonces, a mí me sirve como antídoto natural. ¿Y ha estado contigo siempre? Fíjate que sí, porque yo siempre digo que el estoicismo llega de dos formas, no hay más. Es o bien, que yo llevo siendo estoico toda la vida y no lo sabía, o, ostras, esta filosofía me resuena mucho, pero yo soy todo lo contrario. En mi caso, fue la primera. Yo llevaba toda la vida siendo estoico y por fin un libro, alguien me dijo, oye, esto se llama así, se hace así y se aplica así. O sea, tú eras estoico y no sabías que eras estoico hasta que descubriste el estoicismo. Sí. De hecho, la gente me lo dice ahora, ya a posteriori, y me dice, claro,
bastante estoico hay que ser para estar 5 años en una Big Four, para ponerte la corbata, para aguantar esa cantidad de estrés y evidentemente pues miras hacia atrás, unes los puntos y te das cuenta de que había bastante más estoicismo de lo que pensabas. ¿Y eres más emprendedor o estoico? Soy más estoico, 100%. De hecho, la marca anteriormente, que muy poca gente lo sabe, era el Stoic Coach. Yo quería ser coach de estoicismo, fui coach de estoicismo. Pero el emprendimiento llegó a mi vida, empecé a aceptarlo y dije, ¿por qué no juntar mis dos pasiones en una misma marca y ayudar a emprendedores a emprender desde el estoicismo? ¿A eso te dedicas hoy día? Sí, pero es muy interesante porque luego en mis redes sociales, en mi día a día, en mis acciones, en las sesiones que tengo con ellos, muchas veces la gente se puede preguntar, ¿y el estoicismo dónde queda? Lo que creo que he aprendido, me parece que es una habilidad, es como cuando a un perrito le tienes que dar una pastilla, que lo metes escondido en la comida. Pues he aprendido a hacer eso, porque lo que hace es que la gente reciba estoicismo, practique estoicismo sin saber que lo está practicando. O sea, tú empujas el emprendimiento dándoles pastillas de estoicismo. Exacto. ¿Y cómo se relaciona esta filosofía con la ansiedad? ¿Cómo la mejora? Pues en mi caso yo creo que el estoicismo, si lo empezamos a definirlo para que la gente lo entienda, es una filosofía que nos enseña que no podemos controlar aquello que nos ocurre, pero sí cómo reaccionamos ante aquello que nos ocurre. Por lo tanto, cuando empiezas a poner el foco en aquello que está bajo tu control, la ansiedad, que no deja de ser esa definición de quiero más, quiero conseguir más, tengo más expectativas, te das cuenta de que no depende de ti. Por lo tanto, pones el foco en ti y mágicamente llegan los resultados. Creo que muy pocas veces te puedes permitir estar ansioso cuando tienes las cosas que tienes que tener bajo control y cuando eso además te da resultados. Yo, desde que estudiaba filosofía en el instituto, es algo que me atraía bastante. Siempre pensaba, yo soy más hedonista que estoico. Okay. Y me he ido dando cuenta con el tiempo o que he evolucionado o que estaba totalmente equivocado. Porque cuanto más conozco del estoicismo, más me doy cuenta que es la forma más correcta para la definición de felicidad que yo tengo. Ok, además te diré que casi que a mí me ha pasado al contrario, porque siempre he visto el hedonismo como algo incorrecto, o sea, algo que va todo lo contrario al estoicismo, y gracias a abrir la mente y a leer libros, he leído mucho sobre Epicuro y me he dado cuenta de que al revés, de que puedes mezclar las dos en tu vida. De hecho, pensamos en el hedonismo como alguien que lo que quiere es disfrutar de una buena hamburguesa y tal. No, un hedonista es alguien que está sentado debajo de un árbol con un vaso y lo disfruta como nunca. Entonces también tiene mucho, el estoicismo tiene mucho, bebe mucho también de eso. Os recuerdo a todos vosotros que tenemos aquí debajo el link para nuestra guía contra la ansiedad, que lo podéis descargar sin ningún problema para leer, encontrar patrones de ansiedad en vosotros mismos y que no os acostumbréis a vivir con esos síntomas de dolor en el pecho. No es normal y se puede hacer algo al respecto. Seguro que esto os puede ayudar. Vamos a ir ahora con la primera sección del programa, que es la pregunta rompedora. Tú has tenido un cambio profesional importante en el que estabas trabajando en una Big Four en Luxemburgo, si no me equivoco, y en un momento dado decides dejarlo, empezar a emprender con tu padre, que es el salto que te lleva a ser hoy el emprendedor estoico con miles de seguidores en Instagram. ¿Alguna vez te has arrepentido de dar ese paso? Nunca, no, en absoluto. Era consciente, evidentemente, de dónde me metía. Ahora trabajo mucho con a veces emprendedores jóvenes y yo les digo que yo tuve que esperar 5 años en una Big Four. Entonces eso sí que me permitió entender dónde me estaba metiendo. A partir de ahí fue un proceso que evidentemente tiene muchísimos ups and downs, pero yo tuve la suerte de dar con un truco que nadie me enseñó. Yo creo que ni siquiera tenía ningún tipo de sentido, pero era tal la necesidad que yo tenía de quitarme la corbata que me prometí que yo me sentiría exitoso si cada noche volvía a la cama y no me había puesto la corbata ese día. Es decir, cada día que yo no hubiera vuelto hacia atrás, hacia donde no quería estar, yo ya me sentía exitoso. Desde esa sensación empiezas a construir una serie de acciones que te permiten no tener que arrepentirte, sino permitir que las cosas lleguen y gestionarlas. ¿El proceso ha sido como te esperabas al principio? Que va. De hecho, yo estaba en Luxemburgo, tuve que dejar Luxemburgo, lo primero de todo. Pues tú piensas que emprender ya significa empezar a facturar y evidentemente lleva un proceso. Entonces, tener que adaptarte a la situación y tener que entenderla muchas veces no es como esperas. Las expectativas son lo que son, pero sin ellas no habrías empezado. Por lo tanto, muchas veces hay que entender que la motivación te va a llevar a unas expectativas que luego no se van a cumplir probablemente, pero que haber dado ese paso ya es lo más importante que puedes sacar de la motivación. Hay un punto que me parece fundamental en el estoicismo, que es saber que no controlas lo que te pasa, lo que sí controlas es cómo te tomas lo que te pasa. Uh-huh. ¿Cuál es tu mayor virtud o el tip que mejor te funciona para hacerle entender esto a las personas con las que trabajas? Pues muchas veces bajar las cosas a tierra a la situación más específica que les pueda estar pasando, les haces ver con ese círculo, ¿no?, de la dicotomía del control, en el que les haces ver la cantidad de cosas que no están bajo su control. Y muchas veces el problema es que intentamos controlarlo todo,
para llevarlo hacia un resultado. Yo lo que les digo es al revés, intenta buscar cuál es ese objetivo que tú tienes que atacar para que de forma natural, como consecuencia, te lleve a ese resultado. Entonces es cambiar la fórmula y hacerles ver que ese camino no está bajo tu control, pero que hay otro que a priori se aleja del resultado que luego te va a dar vía directa. Y tú, Gonzalo, digamos que Gonzalo, ¿cómo se relaciona a día de hoy con lo que no tiene bajo su control? ¿Eres el estoico perfecto? En absoluto, pero de hecho no habrá un estoico que te encuentres que te dirá que es el estoico perfecto, porque el concepto... Porque si no, no es estoico. Claro, bueno, aparte, porque el concepto de estoico es un ser al que todos tenemos que admirar, tenemos que aspirar sabiendo que nunca vas a llegar a ser. O sea, no existe, la idea de estoico perfecto no existe. Porque por el hecho de ser humanos no vamos a ser perfectos. Entonces hay gente que dirá, ¿qué sentido tiene vivir toda tu vida persiguiendo a través de una filosofía un fin que nunca vas a conseguir? Pues eso es lo que le da sentido a la vida, el saber que no lo vas a conseguir pero que te va a merecer la pena intentarlo, porque vas a ser un poco mejor que ayer. ¿Y cómo te relacionas tú con lo que no tienes bajo control? No me esquives las preguntas. No, al revés, yo estoy encantado. Mira, fíjate, hay tantas cosas, insisto, que te das cuenta que no están bajo tu control, que yo he empezado a alcanzar ese concepto, ¿no? que es como el nirvana de la filosofía, que es la ataraxia, que es la capacidad de empezar a ver las cosas desde fuera, desde lejos, y darte cuenta de que en ningún momento está bajo tu control. Entonces, te estarías frustrando por algo que es como el concepto de que tú no has firmado aquí nada, que no hay nada firmado. Por lo tanto, ¿por qué te frustras por algo que nadie te ha prometido? Eres tú el que has firmado a través de tu expectativa un contrato con nadie para conseguir algo que luego no iba a llegar. Entonces, muchas veces es venir al inicio de todo y darte cuenta de que no hay ningún contrato. Por lo tanto, no esperes nada. ¿Siempre ha sido así tu relación con lo fuera de control? Sí, la verdad es que sí. Pero en el área más emocional, muchas veces he caído, ¿no? En darme cuenta de que esperas de la vida cosas que luego no van a llegar. Y he tenido que aprender a través de esos golpes. Entonces, sí he aprendido, pero obviamente a partir de ahí luego he podido construirlo. Te recuerdo que tú al final del programa vas a poder hacerme la pregunta rompedora a mí. Y de ti espero que sea potente. ¿Vale? Ponme las cosas difíciles. Venga. Además, para todos vosotros, que sepáis que podéis descargar, o sea, podéis empezar a usar nuestra inteligencia artificial, que está lista para que os pueda ayudar como acompañamiento en detección temprana de problemas psicológicos, tenéis problemas en el trabajo, síntomas de ansiedad, técnicas para empezar a aplicar ahora mismo. Es una inteligencia artificial que podéis usar gratuitamente en nuestra web, yesmanshow.com, y estamos seguros que puede ser muy útil. Además, os va a conectar con nuestros psicólogos asociados para que estéis con el que mejor se cuadra con vuestra personalidad. Ahora vamos con la sección Mi Minuto de Gloria. Vamos a conocer un poquito más a Gonzalo como persona. No quiero conocer al estoico perfecto, aunque no exista. Quiero conocerte a ti de verdad y ver cómo eso se ha transformado en la cuenta en la que hoy día como emprendedor ayudas a otros emprendedores a ser más felices desde el estoicismo. Te voy a lanzar varias preguntas para que tú me vayas respondiendo de forma muy cortita, ¿vale? La primera pregunta de esta sección es ¿qué querías ser de mayor y cómo de cerca estás? Yo quería ser una estrella del rock. Entonces te veo lejos. No te creas, muy poca gente sabe que tengo una banda, que toco, que damos conciertos de vez en cuando, soy el frontman, canto, pero te puedo asegurar que desde el estoicismo que me acompaña ahora, nada me podría apetecer menos que ser una estrella del rock. Entonces sé que es un hobby, lo disfruto como un hobby, pero pongo una línea muy clara porque no quiero desvirtualizar ni tener problemas con un hobby que me apasiona. ¿Tiene alguna pretensión? Bueno, más allá de disfrutar y además también poder compartirlo con mi hermano, que es el batería del grupo, que también compartimos hobby no solo en la música y también en el emprendimiento. Por lo tanto, la pretensión es disfrutar con nuestros amigos, que la gente nos siga y que nos acompañe. Ya está. Buenísimo. Ahora quiero que entremos un poco más en filosofía. ¿Cómo entra la filosofía en tu vida? ¿Cómo de importante fue tu entorno para que tú encontrases satisfacción en la filosofía? Pues mira, yo siempre he sido un friki de la filosofía y no considero que haya que ser un friki para que te guste, pero es verdad que yo en selectividad saqué un 10 y fíjate que mi entorno, y de verdad que no es echar culpas, pero en aquel momento nadie, ni siquiera profesores ni familia, me dijo, oye, ¿tú te quieres dedicar a esto? Nada, ponte la corbata y ponte a trabajar en una empresa, que es lo que hay que hacer, ¿no? Entonces, bueno, el entorno en ese momento no acompañó. Sin embargo, el entorno que tengo a día de hoy, ya no solamente hablando de clientes, sino evidentemente familia, pareja, que tiene que aguantar las locuras de un estoico, te puedo asegurar que es clave. Y eso no quita que no haya generado muchísimos problemas, muchísimas sensaciones de no nos estamos entendiendo, de una convivencia con un estoico como si esto fuera una enfermedad, pero que yo ni siquiera me entendía a mí, entonces yo no puedo culpar a nadie. Es un autoconocimiento que tienes que también saber comunicar y eso genera problemas. ¿Qué experiencia es la que más fricción ha podido causar en tu vida personal?
La convivencia en general ha sido un problema porque yo me estaba intentando descubrir a mí, como te decía. Danos algún ejemplo. Pues conversaciones con tu propia pareja en la de tú no eres mi padre, no intentes controlarme, no intentes... Has intentado... Al final esto, llámalo estoicismo, llámalo he descubierto algo que me funciona. Tu obligación humana, te sale natural, es querer que todo el mundo haga lo mismo que tú. Y eso es el mayor error que he cometido y que por suerte supe remediar. Entonces, con mi hermano, con mi pareja y con mis padres, pues el no entender por qué su hijo es diferente. Porque su hijo deja de salir a los 18 años a una discoteca, porque sigue siendo feliz, pero no hace las cosas que hace un hijo perfecto como se entiende, ¿no? Entonces, me ha costado y me sigue costando mucho hacerles ver que soy una persona feliz, que disfruta, pero que es diferente. ¿Cuánto te cuesta aceptar cómo eres desde que pequeño hasta ahora? ¿Había un momento en el que te has sentido fricción contigo mismo? Siempre la he notado, o sea, siempre he sido muy diferente a nivel social, pero algo dentro de mí me ha obligado a enfrentarme a eso antes que decir, bueno, pues tiro la toalla y me dedico a ser uno más, ¿no? Por lo que sea. Y no es un tema de sentirte mejor, es sentirte especial contigo mismo y decir, yo soy así, ¿por qué me sale esto? Entonces, he tenido mucha fricción, como te decía, dejar de salir a la discoteca. Yo llevaba a mis amigos, literalmente salíamos de copas, yo no bebía mucho, por lo tanto no tenía ningún problema, y a las 2, 3 de la mañana les llevaba a la discoteca. Les dejaba con el coche como un papi y me iba para mi casa porque al día siguiente pues, me apetecía salir a correr, me apetecía salir a dar un paseo, y era mi forma de disfrutar de la noche. Ya está. Tenemos puntos comunes y puntos no comunes. Yo ahora soy esa persona, pero a partir de los 28, 29 años. Desde los 18 hasta ese punto, a mí me dejaban en la discoteca también. Pues a los 18 ahí sí que te gané, pero créeme que no fue nada fácil con esa edad tener que darte cuenta que no quieres estar ahí y tomar el paso y decir, chicos, no dejo de ser un ser social, pero a partir de las 2, 3 de la mañana, si os vais a la discoteca, no contéis conmigo. Y los amigos pues aprenden a entenderlo o al menos lo respetan. ¿Sientes que te han acompañado o te has llevado decepciones en el camino y no han estado contigo? Generalmente me han acompañado, sinceramente, pero porque he intentado ser una persona abierta, una persona cercana, que no se esconde y que intenta ser auténtica. Y una persona que tiene una pareja que es diferente, que tiene una vida que es diferente, que vive en un país que es diferente, al final acaban aceptándolo, para bien o para mal, yo creo. ¿Cómo acompañas a un emprendedor a día de hoy? A día de hoy, con los emprendedores trabajo con aquellos que tienen una habilidad, que sienten que tienen una habilidad, que les quema por dentro el decir, yo debería estar haciendo esto. Veo redes sociales, veo cosas que me resuenan mucho y no sé por qué no he dado el paso. Entonces esa es la persona que se acerca a mí y me dice, Gon, ayúdame a compartir esto con el mundo. Entonces estoy empezando a dar con gente que tiene una habilidad espectacular y que se me queda, o sea, les quedo mirando y digo, wow, es que esta persona tiene que estar ahora mismo. Y no es un tema de números, es un tema de, wow, estás impactando al mundo. Esas son las personas con las que yo trabajo. ¿Y cuál es la clave para ayudarles a impactar en el mundo? ¿Qué es lo que tú dirías? Hay que tener en cuenta esto. Pues también visto desde el estoicismo es el tema de la expectativa. Darte cuenta que si lo haces en redes sociales empiezas a depender de un algoritmo que no tiene por qué tener nada que ver con lo que tú en tu casa piensas que debería pasar. Por lo tanto, una persona que tiene una habilidad y que toma el paso de compartirla puede perfectamente pensar que ya por haber hecho eso va a funcionar. Entonces, saber trabajar emocionalmente con esa persona para que no se venga arriba cuando las cosas funcionan muy bien o no se venga abajo cuando no funcionan me parece la clave principal. ¿Nos dirías cuál es tu mayor caso de éxito y tu mayor fracaso en intentándolo? Pues mira, esto puede sonar pedante o algo extraño, pero siempre he dicho que mi mayor caso de éxito ha sido mi pareja. Y precisamente por lo que te contaba antes de haberle intentado cambiar, que fue el mayor error de mi vida. Y cuando en momentos en los que piensas que puedes perderla por intentar cambiar a una persona que no te ha dicho que quiera cambiar, tuve la capacidad de dejarlo estar y centrarme en mí. Y no me daba cuenta, y ahora he aprendido, es lo que más suelo compartir con la gente, que la mejor forma de hacer que alguien cambie es a través de transformarte tú, generar el cambio tú. Y lo primero de todo es aceptar que esa persona a lo mejor no quiere cambiar. Entonces, ha sido un trabajo de 10 años que llevamos ahora, en el que, insisto, es una persona que a través de ver mi cambio me ha pedido, oye, Gon, ¿cómo lo haces? Oye, Gon, ¿por qué te veo más feliz? Oye, Gon. Y entonces el ver cómo esa persona va evolucionando a tu lado de forma totalmente natural y sin ningún tipo de intención más allá de hacerla y verla feliz, es lo que más me ha gustado. Sin embargo, a nivel de fracasos, pensando ya en clientes, probablemente muchísimos. De hecho, el primero de todos, yo empecé con 2 personas, estuve trabajando 12 meses gratis, porque pensé que era la única forma de trabajar. Nunca nadie me había enseñado que tienes una habilidad y que la puedes monetizar. Y 12 meses estuve trabajando con Jaime y con Ramón. Ramón fue probablemente el mayor fracaso, porque además fue el primero y fue estrepitoso. Sin embargo, con Jaime a día de hoy, después de 3 años, sigo trabajando con él, después de 3 años. Entonces, y ya no es gratis. No. De hecho, fue él el que me dijo, oye, Gon, estás empezando a cobrar a gente, ¿te puedo pagar, por favor? O sea que sí.
¿En qué punto te das cuenta con tu pareja, sobre todo, lleváis 10 años, ¿verdad? Ujú. De los cuales muchísimos a distancia. Sí, Lo primero, ¿cómo se lleva una relación tantos años a distancia? con mucho estoicismo. No, no hay más, no hay más. De verdad es un proyecto. O sea, una relación tiene que ser un proyecto. Igual que montas un emprendimiento, y no quiero sonar frío, es un proyecto. Sos personas, dos socios, os juntáis con un objetivo común. En este caso, construir una vida juntos, una familia, lo que queréis construir. A partir de ahí, creo que la distancia aguanta mucho. También te digo, suelo matizar que las relaciones no están hechas para estar a distancia, evidentemente. De hecho, una relación a distancia no debería funcionar. Pero eso no quiere decir que con las herramientas correctas puedas hacer que funcione. ¿En qué punto te das cuenta que tu relación corre peligro si sigues esa senda de todo el mundo tiene que ser estoico como yo? Pues en el mundo, insisto, cuando escuchas varias veces esa frase de tú no eres mi padre. Tú dices, pero vamos a ver, no intento ser tu padre. De hecho, incoherencias de darte cuenta. A mí me ha pasado en la empresa. Mira, cuando tú eres un junior y te viene un manager, por mucho que venga de muy buen rollo, tú hueles que algo quiere. O sea, cuando te está diciendo de buen rollo intentando ayudarte, no te resuena el mensaje. Ahora, te lo dice el senior, que lleva un paso por delante, que hace un año estaba en tu posición y dices, joder, este tío cómo me impacta, cómo me ayuda. Es injusto. Pues pasaba lo mismo. Yo venía en formato manager y esta persona, que era mi pareja, me decía, no eres mi padre, ¿quién eres? ¿Quién te crees? Ahora, veíamos un vídeo de autoayuda de fondo y decía, ah, qué interesante eso. Y yo pensaba, si te lo dije ayer. Entonces, no intentes impactar a la persona, y esto vale para las redes, no intentes impactar a la persona que no te quiere escuchar, por mucho que sea tu pareja y por mucho que tu objetivo sea ayudarla, porque te está pidiendo ayuda. No intentes impactarla si no te quiere escuchar, haz que te quiera escuchar. Y ha sido mi primer y mejor cliente. Viendo esa filosofía, ¿nos darías 3 pautas fundamentales para ser feliz emprendiendo? Para ser feliz emprendiendo, pues ¿No emprendas? la primera, no, mucha conciencia, ser consciente de dónde estás en cada momento, lo que le puedes exigir, no le puedes exigir al proyecto, la capacidad de desapegarte, tanto de lo que hemos hablado de no buscar cosas que no estén bajo tu control o desapegarte de los resultados, entender que las expectativas no te van a ayudar más que para empezar, a partir de ahí olvídate de ellas, y lo tercero, mucha disciplina, mucho trabajo, propósito, entender por qué lo estás haciendo, por qué, y las cosas acaban saliendo. Muy bueno. Ahora, una cosa que a mí me ha costado mucho entender y que estoy empezando a trabajar ahora y que le veo la importancia y que ahora sé por qué camino quiero que me lleve. ¿Qué definirías como propósito correcto para un emprendedor? Pues mira, has dado ahí con una kriptonita, porque yo he tenido la mala suerte, y lo digo así, de haber dado con el propósito de primeras y haber relacionado emprender con propósito. Me ha llegado mucha gente a las que les he hecho bastantes destrozos, honestamente, porque no, voy a montar una SMMA, voy a montar un e-commerce de no sé qué. Decía, no, emprende desde el propósito. Claro, te lo decía yo, que emprendía desde el propósito, que cada persona con la que trabajaba le estaba ayudando. Yo acababa una sesión y me sentía súper pletórico. Y esa persona a lo mejor estaba diseñando correas para perros en Amazon cuando no tiene ni perro ni le gustan los animales. Entonces, eso me ha generado mucha fricción. ¿Qué pasa? Que me he dado cuenta de que muchas veces eso es el puente perfecto para el propósito. Entonces, he aprendido a decir, no le digas que no a algo porque no parezca que tenga propósito, si a la larga te va a ayudar a alcanzar tu propósito. Entonces, yo siempre trabajo mucho con ellos, herramientas como el Ikigai, como de autoconocimiento, para que entiendan exactamente quiénes son y por qué han venido a este mundo. Y una vez que entiendes para lo que has venido a este mundo, cuál es la huella que me comentabas antes, ¿no?, que quieres dejar, en ese momento es cuando tienes el propósito. Ahora, a partir de ahí, apóyate en todo lo que necesites para alcanzarlo, sin prisa y sin buscar el camino corto, que en mi caso fue el mío, ¿no? Justamente la persona que me hizo saber de ti, que es Ismael Tijón, es con quien yo vi en una sesión personalizada que la importancia de esto y que realmente tenía que trabajarlo mucho más para sacar todo mi potencial. Qué bueno. Y esa visión te cambia completamente. Totalmente. Además, si viene de Isma, te puedo asegurar que es valioso seguro. ¿Cómo dirías qué dirías que es una buena forma de encontrar tu propósito? Una buena forma de encontrar tu propósito es tener la capacidad de quitar de en medio todo aquello que hace ruido, todo aquello que son resultados, que son Lamborghinis, que son ideas, ¿no?, que están mucho a día de hoy, mucho en las redes, y ser capaz de hacer un trabajo de autoconocimiento. Yo el concepto de conócete a ti mismo, que es una de las bases de la filosofía, siempre ha sido algo que me ha acompañado. Trabajo de autoconocimiento, de buscar siempre entender qué te gusta, qué no te gusta. O sea, no intentes emprender porque es lo que están haciendo tus amigos o porque es lo que está funcionando ahora. Intenta emprender porque a ti te resuena, porque harías eso gratis, literalmente, como estuve yo 12 meses, y porque sabes que cada pasito que das hacia adelante es un impacto que estás generando, aunque sea en una persona. En mi caso hubo un momento en el que me pregunté a mí mismo, ¿qué me emociona? Y mi mente dijo, hostia, no lo sé.
Claro, pero es que esa es la mejor forma, hacer la duda y aceptar que no lo sabes. A partir de ahí tienes todo el campo, porque ya muchas veces, lo he trabajado muchas veces, Gonzalo, me siento vacío. Digo, tío, es lo mejor que te puede pasar, que te sientas vacío, porque quiere decir que puedes empezar a llenarte. O sea, el vacío no tiene que ser malo, el vacío es, soy consciente de que no tengo nada, vale, voy a empezar a llenarme de cosas. Tienes un campo enorme a día de hoy con las redes sociales, con los podcasts, puedes aprender un montonazo para entender que te gusta y a partir de ahí empezar a llenarte. Si es lo más bonito. De hecho, cuando la gente me habla de libros o de estoicismo, es lo mismo que cuando estás viendo una serie en Netflix que tú ya has visto y tus amigos la están empezando a ver y dices, joder, va a llegar al capítulo 5, lo va a flipar. A mí eso me da envidia cuando me hablan de, estoy descubriendo esta herramienta, tío, me ha volado la cabeza esta sesión y digo, me encantaría que me llenara igual, pero yo ya pasé por eso, ¿no? Entonces... Estoy totalmente de acuerdo y siguiendo la metáfora, yo soy súper friki de Harry Potter y he deseado muchísimas veces, ojalá pudiera borrarlas de mi cabeza para volver a verlas por primera vez. ¿Ves? Eso nunca va a ocurrir. ¿Qué es lo que nos enseña? Que todo es un proceso, que hay que disfrutar del proceso y que lo que para ti ahora es la saga de Harry Potter, para otra persona, pues llegará otra saga que te va a llenar igual y que tú ahora desconoces, pero que para otra persona ya lo ha visto. Entonces es cuestión de disfrutar tu fase, tío. Ya está, no intentar adelantarte. A todos vosotros, como siempre, Rocío Marín, nuestra psicóloga asociada, va a analizar la entrevista con Gonzalo, que creo que va a tener trabajo aquí para dar con todos los tips que ya se están compartiendo de forma súper clara. Y ahora vamos con la sección Cuando nadie me ve, en la que yo te voy a lanzar distintos conceptos, emociones, sensaciones, para que tú me digas qué te transmite y cómo te afectan a ti cuando nadie te ve. Vale. La primera palabra, y creo que va a resonar mucho contigo, es coherencia. Coherencia. Para mí es la base del emprendimiento. Ser coherente con, primero, quién eres. Es decir, si no hemos hecho ese trabajo de autoconocimiento, la coherencia no sirve para nada. A partir de que hay una buena base, la coherencia es la que guía, la que marca. La que dice que sí o la que dice que no. ¿Qué es ser coherente, entonces? Ser coherente es tener la capacidad de haber puesto las reglas antes para poder seguirlas. Es tener la capacidad de tener un manual personal de decir este soy yo y este no soy yo. Vale, soberbia. Soberbia suelo decir que es el camino rápido al éxito. Y matizo, el éxito es lo que cada uno quiere. Por lo tanto, la gente soberbia alcanza antes el éxito. Dice, yo soy exitoso, soy el mejor. Claro. Hasta que el día que se da cuenta que su definición de éxito no es la correcta. Entonces, para mí lo contrario es la humildad, que es la que te permite llegar al éxito de verdad, probablemente más tarde. De hecho, yo ahí difiero contigo porque incluso la soberbia puedes no haber conseguido tu definición de éxito, pero tú simplemente estás diciendo que lo has conseguido. Bueno, pero a eso me refería, que al final la persona no es consciente de que no alcanza el éxito, por lo tanto, una persona soberbia dice, yo ya he alcanzado el éxito, soy el mejor. Bueno, pues, el día que te mires al espejo te darás cuenta de que no eres exitoso. Culpa. Culpa es una palabra que creo que hay una frase que me gusta mucho que dice que la gente exitosa, que la gente que consigue las cosas, cuando tiene un problema, dice, ¿cómo puedo solucionarlo? La gente que no es exitosa dice, ¿de quién es la culpa? ¿Quién es el culpable? Entonces muchas veces la culpa es lo que nos evita enfrentarnos y ser responsables. Responsabilidad es todo lo contrario, es no buscar culpables, es hacerte tú responsable. Y muchas veces cuando nos responsabilizamos es cuando ya no hay nada que hacer. Por lo tanto, sirve de lo mismo que echarle la culpa a los demás. Presión. Pues lo que he vivido durante muchos años, lo que he aprendido que era lo normal, lo que he aprendido que era tener síntomas físicos y mentales que al parecer eran coherentes, que todo el mundo aceptaba dentro de esas normas, ¿no? En esa empresa, y a partir de ahí empezar a construir. Entonces la presión ahora se ha convertido en mi mejor. Si te puedo matizar una cosa, si tenemos tiempo muy rápido, Sí, claro, por supuesto. hay algo que me encanta, que es el concepto del estrés. El estrés es una... Era mi siguiente palabra. Ostras. La pues, guardamos justo para la siguiente. lo Para que- terminar primero con la presión. Venga, perfecto. No, es que de hecho te lo iba a relacionar. Si quieres ya directamente. con las todo. dos, Pues venga. mira, genial. El estrés te iba a matizar, no lo sabía, que me encanta porque es una palabra neutra y la gente no lo sabe. La gente, te digo, por ejemplo, ¿qué suerte has tenido? Tú piensas, qué buena suerte has tenido. ¿Por qué no piensas qué mala suerte has tenido? ¿No? Con el estrés pasa lo mismo. El estrés es neutro, puede ser bueno o puede ser malo y la gente no lo sabe. Yo ahora mismo estoy estresado por esta charla. Estoy estresado cuando tengo una conferencia. Estoy estresado muchas veces en mi día, pero es un estrés positivo. En griego se llamaría eustrés, que es bueno, ¿no? El distrés es el estrés malo. Y quiero decir, es muy importante tener estrés como emprendedor, pero saber que sea siempre a poder ser un estrés bueno, que te saque de tu zona de confort y que te haga decir, joder, qué ganas tengo de esto, pero cómo me estresa, evidentemente. Un estrés que sepas utilizar en tu beneficio. Exacto. No que el estrés te esté usando a ti. Entonces eres un muñeco. Totalmente. Cuando estás bajo presión, o sea, según la definición de estoicismo y de tu propia vida, era absolutamente incoherente que tú estés en una vida bajo presión, ¿no?
En cierto modo sí, porque, o lo que hemos dicho, por saber canalizarla para que sea una presión positiva. Cuando la presión viene impuesta, cuando la presión viene de unos jefes que te dan unas tareas que te meten presión pero que no te resuenan, que no van con tu propósito, evidentemente es presión negativa. A día de hoy he aprendido a vivir con esa sensación de presión, pero que es parte natural del día a día. Entonces me encanta. Es una herramienta como cualquier otra para el emprendedor. ¿Cómo te hablabas a ti mismo cuando estabas bajo ese tipo de presión? La mala. Sí. Pues esa es la gracia, que es que no te hablas. Como te pares a hablarte, por suerte no te dan tiempo, que yo creo que ese es el antídoto perfecto que tienen estas empresas. Pero si te paras mínimo a darle sentido, a decir, ¿qué estoy haciendo ya a las 2 de la mañana? Estresado por esta charla que tengo, con esta conversación. O sea, dices, ¿en qué mundo estamos? Entonces juegan muy bien esas cartas para hacerte ver que entras en un nuevo mundo y que se convierte en tu mundo por encima de tu familia, de tu pareja, de tus amigos, de todo. Entonces, obviamente, como te pares a pensar un momento, que es lo que le pasó en la pandemia a muchísima gente, deja de tener Por todo tipo de supuesto. sentido. Ya está. Cuando dices, que estoy viviendo este infierno por X euros al mes en mi cuenta. Pues hay otra forma de tener X euros al mes en mi cuenta. Pero ni siquiera te habías parado. Esa frase que dice, ¿cuánta vida te está costando tu salario? Así de sencillo. ¿Expectativas para terminar? Ha salido varias veces. Creo que solamente son buenas al principio. Expectativas, como te decía, no quiero volver a ponerme la corbata, ya está. Algo sencillo, algo que te levante de la cama y a partir de ahí confía mucho más en ti, en tu disciplina y no te aferres tanto a algo que no sabes si va a llegar. Es que si no llega, pierde todo el sentido. Por lo tanto, te la estás jugando mucho. Esto es un punto en el que yo personalmente tengo que trabajar mucho, mucho. Porque mis expectativas son enormes. ¿Sabes lo que pasa? Que se confunde, y al estoicismo nos pasa mucho, que no sabemos si somos estoicos, si somos tontos, si somos poco ambiciosos. ¿Y qué va? Es que tú puedes ser perfectamente la persona más humilde del mundo, puedes tener unos objetivos día a día, semana a semana, y que las cosas vayan llegando, pero no por el hecho de estar todo el rato mirando. Hay una metáfora que yo trabajo mucho, que ahora es larga, por lo tanto simplemente matizo, que intento hacer ver a la gente que lo importante no es el objetivo, sino la consecuencia. Esto es como si tú vas a la feria y en vez de disparar a la diana, disparas al osito de peluche. No te lo vas a llevar antes por disparar. Entonces quita el foco del osito y ponlo en la diana. Los estoicos ponemos el foco en la diana y sabemos que está el osito ahí, sabemos la razón por la que lo hacemos. Y considero que la gente que se centra demasiado en el osito pierde tiempo, pierde energía y pierde ganas. Hay deberes para ti hoy, seguramente, esta noche, que es ver la película Yes Man, que lo hemos hablado antes de empezar, y es que todo este programa está construido alrededor de la figura de Jim Carrey, que era mi actor favorito de pequeño. Ahora vamos con la sección La Máscara, que es algo que tú, trabajando en redes sociales, que dedicas mucha parte de tu vida profesional a eso y ayudas a gente a tener éxito en eso, seguramente desde el estoicismo nos vas a dar una visión diferente. ¿Cómo puedes aconsejar tú a personas o incluso hacerlo tú mismo a mostrar algo en redes sociales, a crecer en redes sociales, si todo el mundo no es capaz de sentirse bien y de motivar cuando ni siquiera tú estás motivado? Es un tema muy interesante porque es verdad que, o sea, de hecho me has mencionado el estoicismo, te quería matizar una cosa que me parece muy interesante, que es que la palabra máscara, originalmente en griego, no sé si sabes qué significa persona. Me lo han dicho hoy 2 veces. ¿En serio? Sí. ¿Pero en el podcast? Hoy, aquí. Qué sí. interesante, pues es que es algo que me resonó mucho cuando lo escuché, que es que para los griegos de base la persona no existe. Eres nada hasta que te pones una máscara. Máscara de profesor, máscara de padre, máscara de hijo, máscara profesional, ¿no? Entonces, yo he estado lidiando muchas veces con esa máscara y considero que hay mucha gente que no sabe gestionarlas y que va al trabajo y llega a casa con la máscara de padre puesta y le habla a sus hijos como si fuera un becario, ¿no? Entonces, en mi caso, he aprendido mucho a gestionar esas máscaras. Como tú bien dices, en las redes sociales todos tenemos una máscara. Pero yo no considero que tú en tus redes tengas que dar siempre la parte de motivación o parte de ganas. Puede ser que des otro mensaje que también ayude sin que tú tengas que estar impostado. De hecho, la mejor forma de dar un mensaje y llegar a la gente es siendo natural. Absolutamente. De hecho, lo he comentado antes también. Yo cuando comparto cosas en redes sociales, que lo hago para mi círculo cercano básicamente todavía, cuando mejor me siento es cuando digo de verdad cómo estoy. Cuando si estoy jodido digo, joder, estoy súper jodido por esto y estoy haciendo esto. Y ahí es cuando de verdad me siento bien, pero estoy totalmente de acuerdo contigo en que no se puede ir sin máscara por la vida nunca. Lo que hay que saber, lo que tú has dicho muy bien, cómo gestionar esas máscaras para que vayan contigo, vayan con tu propósito, sean coherentes con ese manual que tú has dicho antes. Vamos ahora a conocer ese episodio más concretamente negativo que viviste, de alta presión, de sentir que necesitas un cambio y aquí sentí el empujón para cambiar. Vamos a la sección El Pozo.
En el Pozo queremos conocer el momento que más te ha marcado a ti para convertirte en quien eres a nivel negativo, sobre todo para saber cuál fue la luz que te llevó hacia arriba. Pues sin duda alguna, llevo a 2015, el año en el que yo conozco a mi pareja de Erasmus, Fabiola, que ella no es española, nos conocemos, a partir de ahí empieza una distancia de 4 años, y en ese siguiente año, en el año 2016, en plena situación de pareja, de distancia, yo empiezo a notar algo muy raro que nunca me había pasado. Y es que empiezo a notar pues, una despersonalización, un día de repente me despierto y tengo ganas como de desmayarme, empiezo a sentir una cosa muy rara. Y empiezo realmente a pasarlo mal. Pasan unos días, 5 días en los que estoy realmente que no siento nada. O sea, estoy como sentado en una habitación, empiezo a ver que las cosas dan vueltas. Sobre todo mi rayada, y esto es muy interesante, es que yo no sabía que tú a través de la ansiedad, a través de ciertas enfermedades mentales, puedes tener con situaciones físicas que también se vean reflejadas en eso. Y mi preocupación era si me estaba pasando algo físico de verdad. Absolutamente. Aprendí, por suerte o por desgracia de esta forma, que eso es totalmente normal. Ya no es el tema de que tengas suelos o ciertas cosas por la presión, sino ya hablamos de cosas serias a través de una ansiedad. En mi caso venía claramente por la falta de libertad. Yo descubro la libertad en Dublín cuando me voy de Erasmus, soy libre, soy feliz, y al año siguiente me veo sin la persona que yo consideraba mi pareja, porque a distancia, por situaciones personales y diferencias culturales, no era realista y no era viable, y además me veo sin mi libertad. En una universidad de nuevo, en un 4º año en el que no quiero hacer, una corbata que me estoy empezando a poner, y llega un día, de esos 5 días fatídicos, el 5.º día a las 3 de la mañana, bajo al cuarto de mis padres y digo, mamá, creo que me estoy y no me dio tiempo a acabar la frase y me desmayé en el momento. Cuando me despierto estoy con electrodos en un hospital, no sé qué está pasando y había pues, una serie de circunstancias. ¿Tanto tiempo fue el desmayo? O sea, me despierto, no, obviamente, me desperté en la cama, pero me refiero cuando empiezo a ser consciente, literalmente estaba en el hospital con los electrodos y obviamente chequeando que no me pasara nada. Y lo que me pasaba era eso, me dijo el doctor, lo que te pasa es que tienes un mal de amores y tienes un problema de ansiedad clarísimo. Y a partir de ese momento empecé a construir y tener que luchar mucho. El tema es que la ansiedad da síntomas muy tempranos, o sea, es muy fácil identificar que estás sufriendo ansiedad, pero como es normal, tú dices, tengo este pellizquito aquí, bueno, pero es normal y no te das cuenta y sigues y sigues y el pellizquito se hace más grande y el pellizquito ya son ganas de llorar cuando no tienen sentido y de repente sudas por la noche y de repente tienes taquicardia en cualquier momento. Totalmente. Hasta que dices, hostia, tengo una enfermedad, ¿qué me pasa? Y de claro, hecho, son síntomas físicos de eso. El problema creo que es que no nos cueste verlo porque todos somos conscientes de lo que nos pasa, sino que no consideramos que haya una solución. Por lo tanto, prefieres dejarlo apartado, ¿no? Entonces, yo en mi caso, cuando ya detecté que no era un tema físico, dije, pues vale, tengo ansiedad. Pero tú sigues viviendo, jodido. Claro. Yo iba a la universidad, me acuerdo, una cosa que me encantaba era ir cuando voy en el coche con la música a tope cantando, tuve que dejar de poner música porque me sentía una presión en el pecho al ir a la universidad, al volver, que me agobiaba más el no poder cantar mis canciones favoritas. Entonces iba en silencio, entonces todo eso lo recuerdo como 1 año, 2 años, que fue bastante largo, de no entender nada, de no saber para dónde quiero llevar mi vida, me meto en un trabajo que no me gusta y fue realmente una sensación de ansiedad muy, muy fuerte la que tuve que superar y bueno, pues las cosas poco a poco se han ido teniendo sentido, he sabido luchar con ello, he sabido trabajarlo y a día de hoy pues es algo que he superado, pero que siempre está ahí, que son momentos oscuros que recuerdas con cierto... ¿Cuál fue el momento de inflexión donde tú dices, ya? Pues yo creo que literalmente es en el momento en el que tomo la decisión de dejar la empresa, en este caso una primera vez, que es que cuando me voy a Luxemburgo, ya por lo menos estoy con mi pareja, es un cambio de vida, necesitaba salir de Madrid y fue cuando yo empiezo a descubrir de nuevo esa libertad, volver a ser independiente. Yo recuerdo cuando vuelvo a Luxemburgo, salgo por la puerta el primer día y escucho, ¿dónde vas? Hostia, claro, que hay que explicar dónde vas. Se me había olvidado que ahora vivo otra vez con mis padres. Entonces, claro, han sido varias etapas, pero sobre todo fue ese momento. Cuando dejo Madrid y me voy para Luxemburgo, empiezo a volver otra vez a ser libre, a estar con mi pareja y empiezo a construir esa salida que se dio 2 años después, cuando ya dejo la multinacional para empezar a emprender. Os recuerdo a todos que aquí en el enlace debajo del vídeo podéis descargar nuestra guía contra la ansiedad para ayudaros a reconocer patrones y a mejorar un poco sobre ello. No es normal vivir con ese pellizco en el pecho, como estáis viendo aquí, eso solo va a llevar a síntomas peores. Y además podéis entrar en nuestra web y empezar a usar nuestra inteligencia artificial para que os acompañe en cualquier síntoma que tengáis, os dé técnicas y os conecte con el mejor profesional adaptado a vosotros. Ahora me interesa muchísimo la siguiente pregunta contigo, que es, ¿qué es para ti la felicidad? Para mí la felicidad se suele definir como un momento... Mira, hay una palabra que es la que más se corresponde a la felicidad en el estoicismo, que es la eudeimonia.
eudaimonía, es una palabra que se ha traducido mal como felicidad porque realmente es florecimiento. Eso para mí es la mayor sensación de felicidad. ¿Cómo te lo explico rápido? Irte a la cama, respirar y sentir que estás contento con quién eres. Que estás diciendo, wow, qué día he tenido hoy. Habrá sido mejor, habrá sido peor, pero estoy yendo en la línea a lo que quiero ir. Tener la sensación de que estás haciendo con tus 24 horas a poder ser algo que tiene sentido y que te llena, me parece la mejor definición de felicidad. No creo que sea un continuo, no busco momentos de mucho, eso es euforia, es otra serie de cosas, pero es un pequeño pellizco de orgullo cada noche y decir, las cosas están bien, estamos yendo bien. Sentirte realizado con respecto a tu propósito. Totalmente. Eso escribiría yo en el examen. Nunca lo habría definido mejor, seguramente. Vas a tomar tú la guía del programa ahora, porque nos vas a definir tu día feliz. Entonces vamos a cerrar los ojos juntos. Quiero que vivamos todos juntos con los espectadores también la experiencia de qué es un día feliz para ti. Podemos pasear descalzos por el campo, podemos dormir en el suelo, lo que tú quieras. Vale. Cerramos los ojos. ¿Con las circunstancias que tengo ahora? ¿O Sí, puedo...? el día feliz puede ser ideal, Vale. Puedes conducir un Lamborghini si quieres. Vale. Pues mira, dentro de esta filosofía estoica hay algo que me acerca más hacia el cinismo, que es algo que probablemente luego podamos charlar con un poco más de calma, pero es esa sensación de no necesitar más necesariamente. Por lo tanto, en mi día feliz es bastante parecido a cosas que hago ya, como levantarme pronto cuando, por ejemplo, nadie me obliga, como poder ir al gimnasio, poder dar un paseo, estar con mi pareja, tener la situación que tenemos en la que no tenemos que responder ante una empresa, ante un jefe, por lo tanto, nos permite empezar el día con revoluciones a la velocidad que nosotros queramos. Una vez que he sentido que ya me he dado ese valor a mí mismo a través de un trabajo físico, de un trabajo emocional con mi pareja, yo solo, en paseos, es cuando me pongo a trabajar y tengo sesiones con mis clientes y disfruto de verdad de hacerles ver que lo que hacemos tiene sentido. Al acabar eso, pues me gustaría mucho estar viviendo, por ejemplo, en una zona apartada, una zona tranquila, en la que pueda tener algunos animales, pueda salir a dar un paseo y sobre todo tener una charla interesante con gente, tío. Gente que le guste charlar, que le guste filosofar y que no tengamos más pretensión que intentar solucionar el mundo, sino simplemente intentar solucionarnos a nosotros poco a poco, una pequeña parte de nuestras vidas y luego, pues como te decía, irte a la cama orgulloso de lo que has estado haciendo. Probablemente hobbies como tocar la guitarra, tocar con mi banda, todo ese tipo de cosas forman parte de mi día a día feliz. Antes de que terminemos, ¿qué has comido? Porque me encanta visualizar comida. ¿Qué he comido? Pues he comido filete de carne con couscous y con brócoli. Muy bien. Me ha gustado mucho. Además, esa comida la como yo habitualmente. Ah, qué bueno. Hay que cuidar la dieta. Esto también es algo que le pongo mucha intención. Creo que es... Bueno, somos en la mente, como somos en el cuerpo, como somos en nuestros pensamientos. Por lo tanto, hay que intentar siempre nutrirse bien. Si nos están viendo personas a los que este tipo de filosofía de vida les resuena, les es coherente con lo que quieren empezar a vivir o quieren indagar un poco más, ¿cómo les recomendarías entrar en este mundo del estoicismo? Pues hay bastante... Es interesante porque no hay muchos escritos específicos, más allá por la distancia en el tiempo, es porque los estoicos no perdían tiempo en escribir. O sea, tenemos las meditaciones, que es un diario personal, que no tenían intención de ser eso. Tenemos las cartas de Séneca a Lucilio, que es unas cartas entre amigos. Tenemos escritos sobre Epicteto, que ni siquiera escribió él. Es decir, es gente que siempre estaba en la acción. Sin embargo, ahora hay muchísima literatura, tanto española, con Marcos Vázquez, que tienes Invicto, tienes, me gusta mucho el de Siempre en Pie, de Pepe el Estoico, Pepe García, y luego tienes obviamente muchísimos libros en inglés, de Ryan Holiday. Es decir, hay mucha literatura. Si no, seguramente habrá muchos podcasts, pero lo que yo más les puedo recomendar es que busquen, aunque sea con ChatGPT, una frase estoica y cada mañana que la reflexionen y que la intenten aplicar. Un ejercicio estoico que lo intenten aplicar. Es decir, no intentes llenarte la cabeza de estoicismo, intenta llenarte tus experiencias de estoicismo y seguramente vas a aprender. Y si algo no te resuena, búscalo, investiga, léete un libro, genial. Pero sobre todo ponlo en práctica, tío. Desde la acción. Seguro. Ahora, como siempre, el programa de hoy va a ser analizado por Rocío Marín. Vamos a darle paso para ver toda esta filosofía y tu mentalidad respecto a ello, cómo la evalúa nuestra psicóloga y cómo cree que puede aportar a nuestros espectadores. Adelante, Rocío. Hola, soy Rocío Marín, psicóloga, coach y fundadora del Centro Emotiv. Bienvenidos a todos los seguidores de The Yes Man Show a este espacio de análisis de las emociones y la psicología detrás de la historia personal de Gonzalo Moyá. Gonzalo es un emprendedor que ha adoptado el estoicismo como filosofía de vida, utilizándolo para enfrentar los desafíos personales y profesionales. Su enfoque se centra en el autoconocimiento, la adaptación a lo que no podemos controlar
y el impacto que tiene vivir de manera coherente con nuestros valores. Establece 6 puntos clave en su entrevista. El estoicismo como guía. Gonzalo nos introduce cómo adopta el estoicismo para lidiar con ruidos mentales y creencias limitantes, reconociendo que no puede controlar los eventos, pero sí cómo los interpreta. Aceptar lo incontrolable. Aprende a vivir con lo que no puede controlar y a disfrutar del proceso, sin estar obsesionado con los resultados. En tercer lugar, la autenticidad y su entorno. Gonzalo enfrenta dificultades al intentar que su familia entienda su estilo de vida, descubriendo que la autenticidad personal es esencial para su bienestar. En cuarto lugar, su trabajo en el acompañamiento a emprendedores. Nos muestra cómo su trabajo fundamental está en ayudar a otros emprendedores a encontrar su propósito, enfocándose en el cambio personal como base para impactar a los demás. En quinto lugar, desapego y responsabilidad. Nos enseña a soltar expectativas, tomar responsabilidad sin culpas y ver la presión como una oportunidad de crecimiento positivo. Por último, la felicidad y el florecimiento. La felicidad para Gonzalo se define como sentirse realizado y alineado con su propósito, más allá de los logros externos. En conclusión, la filosofía estoica ha sido clave en la vida de Gonzalo Moyá, ayudándole a enfrentar desafíos con serenidad y coherencia. Aceptar lo incontrolable y vivir auténticamente le ha permitido encontrar paz interior incluso ante la incomprensión a veces de su entorno. Como mentor, se enfoca en ayudar a emprendedores a descubrir este propósito promoviendo el desapego y la responsabilidad. A todos los seguidores de The Yes Man Show, no tengamos miedo a pedir ayuda. Cuidemos nuestras emociones si queremos vivir mejor. En un momentito seguimos con la entrevista, pero primero quiero hablaros de Elity, una compañía que está apoyando este canal y que es muy interesante que conozcáis, porque es la única compañía que hace trayectos en helicóptero de Ceuta a Málaga y Algeciras. Conecta los dos continentes de una manera muy sencilla, muy bien de coste y muy personalizada. Os dejamos aquí el link de la compañía para que la conozcáis y además tenemos una entrevista con su CEO, Antonio Barranco, que de verdad os recomiendo que veáis. Muchas gracias, Rocío, por la evaluación. Súper interesante la entrevista que estamos teniendo hoy. Vamos a la parte ya final absoluta y es la única en la que yo no pregunto. Así que me relajo y quiero que me sorprendas con tu pregunta. Vale, pregunta poderosa. Para hacerte la pregunta me gustaría contextualizarlo un poco con una pequeña historia. Me parece muy guay. Fíjate, hay algo que me suelen preguntar mucho, ¿no? de si yo realmente soy estoico, si realmente lo aplico en mi día a día, y suelo decir, en petit comité, aprovechando que no nos escucha mucha gente, que evidentemente en este podcast pues ojalá llegue a muchísima gente, pero me suele gustar decir que más que estoico soy cínico, que es una filosofía, el cinismo, que no sé si la gente ubicará tanto, pero se suele hablar mucho, ¿no? de Diógenes, que es como el máximo representante. Y es un poco lo que te decía al inicio, ¿no? de ver el mundo arder en el sentido de no dar nada por sentado, de poner todo en duda, y es algo que siempre me ha gustado mucho, ¿no? Entonces, quiero enfocar desde este lado la pregunta que te voy a hacer con esta pequeña historia, que es una leyenda, que probablemente no ocurrió, pero sirve mucho para entender cómo era el cinismo de la época. Y se habla de que Diógenes era una persona famosa, era conocido como el perro, era como un filósofo loco, y llegó a los oídos de Alejandro Magno, que era el hombre más poderoso de la época. Entonces Alejandro aprovechó uno de los viajes a Atenas para hablar con él y apostarse ante él y le dijo, mira, Diógenes, soy Alejandro Magno, soy la persona más poderosa del mundo, pídeme lo que quieras porque te lo voy a conceder, porque te admiro y quiero aprender de ti. Y Diógenes le dijo, ¿que te pida lo que quiera? Sí. Dice, pues que te apartes, que me estás tapando el sol. ¿Vale? No sé si conocías esa historia. En relación a esto, quería hacerte una pregunta que parece la típica, ¿no? De si un genio de una lámpara te considera un deseo que le pedirías, y lo quiero hacer al revés. Quiero que pensemos, que pienses en este caso, lo mínimo que le pedirías. Ese movimiento de apártate que me tapas el sol. Porque todo esto viene de una frase que me encanta que dice que a día de hoy la sociedad conocemos el precio de todo pero el valor de nada. Entonces quiero que pienses en algo que tenga precio cero, pero que para ti tenga muchísimo valor y que sea lo único que le pedirías a ese genio de la lámpara. Pues mira, voy a poner una premisa, que es que el genio me salga un poquito antes de yo entrar en casa. Vale. Porque justo lo que le pediría es que cuando abra la puerta estén mis hermanos y mi novia. Qué bonito. Y algo que no sea una sensación o una persona, sino que digas un producto o un atardecer, algo así que digas, eso es lo que le pediría. Suponiendo que estás en casa.
Vale. Algo que tú disfrutes mucho, que tenga valor cero, que obviamente que no sea sentimental a nivel personal, sino algo, que si estuvieras solo en el mundo, vamos a llamarlo así. Que pueda pasear 10 minutos sin ninguna distracción. Perfecto, me vale. Te lo he dicho, involuntariamente cada vez soy más estoico y me he dado cuenta con el tiempo. Pues me alegra de verdad, me alegra de verdad. Muchas gracias por haber estado en el programa hoy, Gonzalo. De hecho, me apunto el término pregunta poderosa. Me ha gustado, probablemente sea una nueva sección del programa en un tiempo, pero poderosa. muy chulo. Súper bueno aprender más de ti. Me has dicho antes, era un bicho raro, pues súper guay aprender de un bicho raro porque de corderitos está lleno el mundo, pero de bichos raros es de donde realmente te nutres. Creo que hemos podido enseñar muchos términos, sobre todo tú, respecto a esta filosofía, con los comentarios de Rocío. Y aquí tienes las puertas abiertas para volver y que comentemos seguro más en profundidad. Pues muchas gracias, Alex. ¿Qué te ha Encantado. parecido a ti la entrevista? He disfrutado mucho también, me encanta charlar de, bueno, pues obviamente de uno mismo, pero también de nuestra filosofía, de lo que nos ha funcionado, y creo que todos tenemos momentos bajos, todos tenemos momentos altos, y el estoicismo evidentemente está muy bien cuando están las cosas muy bien, pero sobre todo funciona muy bien cuando las cosas no van tan bien, cuando hay ciertas cosas del puzzle que no encajan. O sea que ojalá a la gente le sirva para encajar un poco mejor su puzzle. Sí. Quiero resaltar antes de irnos el concepto de no controlas lo que te pasa, controlas cómo te tomas lo que te pasa. Totalmente. Tu reacción. Muchas gracias por estar aquí, Gonzalo, y a todos vosotros, si tenéis una historia que creáis que se deba contar aquí, por proponerla a quien queréis que traigamos en los comentarios, suscribíos, darle a la campanita, porque eso nos ayuda un montón a seguir trayendo muy buenas historias. Y como siempre os digo, por si no nos vemos, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Muchas gracias, tío. Súper